tardes. Les habla Edgar David Meneses, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cultura política y estamos con Eliana Arteaga, que es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública. En esta ocasión vamos a hablar de cultura política y te voy a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta consiste en: ¿tú qué entiendes por cultura? ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, básicamente cultura, en palabras cotidianas, ¿sí? Cultura es el conjunto de las aptitudes que tenemos como seres humanos, como personas, para convivir en una sociedad, ¿sí? Pues la cultura tiene muchos ámbitos, puede ser a nivel religioso, a nivel de normas, aspectos de educación, ¿sí? Es básicamente la cultura es lo que nos caracteriza como seres humanos, que nos desenvolvemos en una sociedad, en un grupo de personas. Dependiendo de las actitudes que tú tengas, vas a tener cierto lineamiento sobre esa cultura. Y habrán otras personas que se identifiquen contigo, forman juntos una cultura. Eso sería básicamente. Perfecto. Ahora, ¿nos puedes responder tú qué entiendes por política? Bueno, política desde la administración pública, te lo describo en una frase sencilla. La política es el arte de servir a una comunidad, ¿sí? Eso es básicamente la política, tener ese carisma y esas ganas de servir a una comunidad determinada. Esa es política. Perfecto. Ahora vamos a combinar las dos palabras y nos vas a decir qué entiendes por cultura política. Bueno, si vamos ya a decir qué es una cultura política, como te mencionaba anteriormente, es un conjunto de aptitudes, ¿verdad? Entonces, el conjunto de aptitudes serían ya respecto a un tema específico, que en este caso sería al gobierno, ¿sí? La forma como se gobierna. Entonces, una cultura política sería ya qué aptitud tienes tú respecto a un partido político o a una clase política, ¿sí? O sea, básicamente es, dependiendo de tu cultura, cómo afecta al Estado y cómo va a afectar a la gente, a las personas que conforman ese Estado. Perfecto. ¿Tú cómo ves reflejada la cultura política en nuestro entorno? Bueno, la cultura política se refleja mucho ya directamente en cada partido político, ¿verdad? Entonces, si tú te identificas con un partido político, sea derecha, de izquierda, con tantos partidos políticos que tenemos en ese momento, dependiendo de los gobernantes y de las personas que tú como persona que está dentro de una sociedad, ¿sí? Tú eliges un gobernante que tiene identificación por cierta cultura, por cierto lineamiento político. ¿Cómo ves afectada tu vida? ¿Cómo ese gobierno influye en la economía, en la salud, en el bienestar de tu familia y en el bienestar mismo de la sociedad, ¿sí? Entonces, la cultura política se vería reflejada en todos los ámbitos, porque dependiendo de la cultura con la que tú estés reflejando lo que piensas, lo que haces, eso mismo va a determinar cómo va a ser el tiempo, ¿sí? El pasar en tu vida. Por ejemplo, si tú escoges una persona que a tu criterio está bien, ¿sí? Que van a gobernar bien, que van a manejar muy bien las cosas del Estado, pero ya llegado al caso como es este momento, o sea, tenemos crisis en salud, tenemos crisis en educación, entonces ahí ves afectada tu vida, ¿sí? Y la de tu familia, dependiendo de la cultura política la que esté manejando el Estado en ese momento. Muy bien, Eliana, muchas gracias, muy amable y unos agradecimientos por habernos prestado tu atención. Perfecto, muchas gracias a ti por dar este espacio para nuestra opinión. Gracias, muy amable. Estamos con la doctora Mariana Meneses. Ella es ingeniera de sistemas y también trabaja en una entidad bancaria. En esta ocasión vamos a hablar de cultura política. Buenas tardes, doctora Mariana, y vamos a comenzar haciéndole la siguiente pregunta. ¿Usted qué entiende por cultura? Buenas tardes. Yo entiendo por cultura como ese conjunto de creencias, de actitudes que tiene la gente frente a una actividad específica. O sea, la gente me refiero a un grupo,
grande, a un pueblo como tal, en torno al deporte, en torno a la religión, en torno a, bueno, digamos, el baile, al trabajo, entonces a una actividad específica. Correcto. ¿Qué entiende por política? O sea, generalmente uno lo conoce como el arte de gobernar a los pueblos, pero yo diría que más allá, o sea, también son esas actitudes y aptitudes que tienen las personas frente a un colectivo ya específico o una ideología de un conjunto ideológico, ya de manera específica en torno a los gobernantes y a los gobernados. Correcto. Ahora, ¿qué entiende por cultura política? Por cultura política, o sea, ahí sí ya lo llevamos de manera más específica a esas manifestaciones que ya nosotros tenemos como pueblo frente a un gobernante o el gobernante con respecto al pueblo. O sea, todas esas actitudes que nosotros nos dirigen a esa persona que nos va a gobernar o a la persona que gobierna. O sea, esa relación nosotros ya la entendemos como cultura política. Perfecto. Ahora, ¿cómo cree usted que se vive o se asimila la cultura política en nuestro entorno en el cual vivimos? Bueno, la cultura política se puede ver reflejada más que todo cuando ya se llegan las contiendas políticas, ¿no? Cuando ya se buscan los votos, cuando ya nosotros vamos a buscar a los votantes o cuando viene el representante o bueno, la persona que se vaya a lanzar a alguna corporación pública. Sin embargo, pues yo pienso que está mal vista porque nosotros deberíamos participar todo el tiempo de los cabildos abiertos, pero esa cultura la hemos generado todos, porque no nos preocupamos de pronto por ir a un consejo, por ver lo que está pasando, por ver lo que pasa en nuestro pueblo. O sea, pues mal llamada democrática de alguna manera, porque de todas maneras todos entendemos que para lanzarse a alguna corporación en nuestro medio, pues debemos tener dinero, debemos cumplir con ciertos requisitos, y entonces decimos que es una cultura democrática, pero pues no tiene prácticamente nada democrático, porque si tú no tienes plata para llegar a una corporación, simplemente no llegas. Entonces yo lo entiendo de esa manera, lo veo de esa manera, veo que simplemente se ve reflejada cuando hay contiendas políticas y nada más porque nosotros mismos como personas o como pueblo no participamos de la verdadera política comunitaria. Estamos con el profesor Medardo Ramírez. Él es tecnólogo agropecuario, trabajó en el Colegio Agropecuario Sucre del departamento del Putumayo, del municipio de Colón. Y en esta oportunidad, profesor, vamos a hablar de cultura política. Para usted, ¿qué entiende, profesor, por cultura? Bueno, compañero ilustrísimo, es un gran gusto acompañarlo y atender un poquito este pequeño diálogo. Y quiero expresarle, pues, en mis conocimientos, la cultura la considero yo como facultades humanas. Son facultades físicas, son facultades intelectuales y aún facultades morales de todo individuo en pro del mejoramiento de la sociedad. La cultura tiende siempre a enfocarla hacia la política, porque para mí primero está la cultura y posteriormente está la política. Después de que un ser humano se culturice, puede irradiar su pensamiento en lo que es el factor político, que más adelante lo podemos expresar. Muy bien. ¿Qué entiende usted por política? Bueno, la política encierra el pensamiento humano. Después de que el pensamiento humano sea expresivo, se convierte iluminado, se convierte en un arte. Y es el arte para mí la política es el arte del pensamiento para ponerle orden y para llevar a las buenas costumbres a la sociedad. Dentro de la expresión política también podríamos decir que es conducir asuntos
que conllevan al ser humano y que conllevan a los dirigentes hacia el fin deseado. Cuando uno quiere conseguir un fin deseado, debe tener un pensamiento político, porque la política no es solamente ser conservador o ser liberal. La política es sencillamente el pensamiento humano que lo conduce hacia el desarrollo de sus buenas costumbres. Muy bien, ya más o menos definimos cultura y definimos política. Ahora las dos palabras combinadas, ¿cómo usted las entiende? Como cultura política. Bueno, sí lo manifestaba en estos momentos anteriores de que la cultura hace referencia a facultades humanas. Y dentro de las principales pues están las facultades intelectuales y las facultades morales. Pues la física sería un limitante, pero no es tan arraigado a ello. Entonces, desde ese principio, uno debe tener un buen desenvolvimiento cultural para posteriormente llegar al pensamiento político. Desde que yo tenga unas buenas capacidades intelectuales y morales, puedo posteriormente desenvolverme en las directrices políticas como arte de también gobernar una sociedad. Entonces debo tener esas facultades intelectuales y morales y posteriormente llevar a gobernar a un pueblo, a una sociedad, para que hayan buen orden y buenas costumbres. Perfecto. ¿Cómo cree que se ve reflejada esta cultura política en nuestro entorno? Bueno, oiga, pues esta es una temática bastante complicada por el trajín y mentalidad cultural y política de nuestros pueblos. Es así como miramos el desenvolvimiento cultural político que existe en nuestra sociedad y desde nuestros ancestros, pues se ha ido tergiversando totalmente. Porque la política hoy en día, en nuestro entorno y en nuestros entornos, se ha desenvuelto de una manera indeseada. ¿Por qué? Porque grandes personajes se han dedicado a las ansias de poder. Y las ansias de poder se vuelven individualistas y personales. Y esto trae al entorno un verdadero caos, una mediocridad de orden y desenvolvimiento en malas costumbres. Luego, desde ese punto de vista, cuando los personajes que quieren dirigir a una sociedad solo miran las ansias de poder, la sociedad va a desenvolverse muy mediocre por falta de el verdadero sentido político que debe tener un dirigente. También tenemos algunos factores que hacen que esta sociedad y estos entornos se mentalicen y lleven sus formas de pensar hacia otros horizontes, hacia otros desenvolvimientos poco deseables. ¿Por qué? Porque también miramos ese factor que lo considero yo insociable, como es la corrupción política. Y esa corrupción política ha defraudado a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eso no es cultura, eso no es política, eso vienen a ser
intereses corruptos de adquirir y llegar a dominar una sociedad injustamente, sin ninguna moralidad y sin ningún verdadero desarrollo. Muchas gracias, profesor. Es usted muy amable por habernos dado esta entrevista. Que Es un tenga gran buena gusto haber compartido algo de nuestros pensamientos, algo de nuestro desenvolvimiento humano y algo de nuestros factores como entes de esta sociedad putumayense y sobre todo de aquí de Sibundoy. En esta ocasión estamos con Jorge Anselmo Benavides Arévalo, quien es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Juan de Castellanos de Tunja. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de cultura política y te voy a preguntar para ti, primero que todo, ¿qué entiendes por cultura? Bueno, para mí la cultura es un conjunto de conocimientos no especializados que están dentro del sentir del colectivo de una comunidad. Cuando todas las personas dentro de una comunidad tienen el mismo sentir, se puede decir que es cultura. Cuando es solamente un mínimo grupo humano, pues no se puede hablar de cultura. Entonces se puede hablar de la cultura en el aspecto deportivo, en el aspecto religioso, en la parte de carnavales y fiestas populares. ¿Qué entiende por política? Bueno, la política es el arte de gobernar a los pueblos, pero se puede decir también que es una situación donde todas las personas están inmersas en un ambiente. Por ejemplo, en la educación hay una política, en las empresas tienen su propia política, pero nosotros lo entendemos más bien como el gobernante y gobernado. En ese sentido, la relación que hay gobernantes y gobernados y lo que hacen unos para ser elegidos y los otros para elegir. ¿Qué entiendes por cultura política? Bueno, desde nuestra experiencia y en este medio, pues la cultura política es como ese sentir general de las personas por elegir a una persona en un cargo de elección popular. Entonces todas las personas acuden a reuniones, a eventos, y los elegibles proponen sus programas de gobierno, sus posibilidades de ser elegidos, y la gente los elige. Entonces, en ese sentido, pues la gente aplica todos estos elementos de la cultura para hacer eventos, para hacer encuentros, y todo eso aplicarlo a una situación concreta que es la cultura política. Finalmente, ¿cómo crees que se vive en el entorno, la parte de cultura política, en nuestro entorno? Bueno, ya desde los anteriores conceptos, entonces en nuestro medio, pues la cultura política se vive sobre todo en las temporadas intensas, ¿no? Cuando llegan los espacios democráticos que nos ofrece nuestro país en las diferentes épocas de elecciones populares. Entonces se vive todo ese movimiento para buscar los votos dentro de una determinada comunidad. Pero también pues se vive otras circunstancias, otras situaciones que son, ya lo habíamos mencionado, en la educación, la política de las empresas para generar trabajo, para proponer buenos servicios, la política que hacen algunos grupos para mejorar las condiciones de vida de otras personas, la política que tienen otros grupos para proteger a los animales, los que protegen el medio ambiente. Todos estos trabajan desde su política como empresa o como grupo para mejorar las condiciones de vida de los demás. Bien, muchísimas gracias.